Entonces, a través de este modelo, de ese circuito que puede tener n cantidad de resistencias, se busca una resistencia equivalente. ¿Qué otra cosa se busca? En estos extremos, medir el voltaje de todo ese circuito, el voltaje de ese circuito. Y ese voltaje se conoce como VTH. Entonces, la idea es pasar de un circuito con n cantidad de resistencias, n cantidad de fuentes, a un único circuito en serie con una resistencia y con una única fuente de voltaje, ya sea independiente, perdón. Y esto está bien. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar todo lo que tengamos acá a esta resistencia. Entonces hay dos casos. Vamos a hacerlo con fuentes dependientes y con fuentes independientes. Vamos a comenzar con el más complejo, que es con fuentes dependientes. Y esto tiene unos procedimientos. Entonces, si es con fuentes dependientes, lo primero es hallar el voltaje donde nos indique. Este donde nos indique, ahorita lo vamos a ver, que nos van a pintar en la resistencia qué resistencia es la que necesitan conocer o a partir de qué resistencia necesitan conocer el voltaje. Lo segundo es hallar la resistencia equivalente. Pero para hallar esa resistencia equivalente tenemos que apagar, ojo con esto, que vamos a apagar las fuentes independientes, ya sea de voltaje o de corriente. Y colocamos una fuente de prueba. Como es de prueba, el voltaje es el que ustedes decían, pero por lo general siempre colocamos una fuente de prueba de 1 voltio, porque es más fácil multiplicar por 1 o dividir por 1. Esos son los dos pasos que necesitamos, aunque el segundo paso también se puede hallar para fuentes independientes. Eso es lo que vamos a realizar. Voy a dibujar el circuito y empezamos a explicarlo. Voy a comenzar con uno sencillo. Voy a hacerlo con una fuente de voltaje y una fuente de corriente dependiente. Por aquí tenemos un circuito, dos resistencias. Por aquí vamos a encontrar otra resistencia. Solamente lo vamos a hacer con dos mallas. Y por aquí vamos a colocar una fuente de corriente. Vamos a suponer que esta fuente de voltaje es de 20 voltios. La resistencia que está por acá es de 40 ohmios. Esta resistencia que está en medio de las dos mallas
de 200 ohmios, esta resistencia de 100 y esta fuente de corriente va a ser una fuente de corriente controlada por corriente con un factor de escala de 1.5. Y entonces, ¿de dónde viene esa corriente? Vamos a tomar que la corriente sea la que pase por esta resistencia. La corriente que pase por la resistencia 200 me va a controlar mi fuente de corriente. En un ejercicio como estos, si es por teorema de Thevenin, si es por Thevenin, nos tienen que indicar en qué terminales quieren calcularlo. Voy a calcularlo acá. Entonces, por lo general siempre nos van a dibujar un circuito de esta forma, con dos terminales A y B. Entonces, nos lo pueden colocar en la fuente, nos lo pueden colocar en esta resistencia, o en la resistencia a la mitad, o en la resistencia de 40. Hay que tener cuidado Profe, ¿qué con es lo eso. que nos tienen que indicar? Estos terminales que acabo de pintar acá, de color verde, el A y el B. Si no nos indican esto, entonces nos dicen calcule el Thevenin a partir de la fuente de corriente. Entonces, es como si fuéramos a medir el voltaje de esa fuente de corriente. Por lo general, siempre nos lo van a pintar así, con una terminal A Ok. y una terminal B abierta. ¿Cuál va a ser entonces el equivalente Thevenin? Entonces ya sabemos que el circuito va a ser de esta forma. Una fuente de voltaje y una resistencia. Lo que no conocemos son los valores. Entonces, de este circuito necesitamos pasar a este, a la fuente, a una única fuente de voltaje y una única fuente de una resistencia. Eso se llama teorema de Thevenin. ¿Dónde ustedes consiguen un circuito como este? Cuando ustedes en la parte de corriente alterna, en sus casas, todos los tomas que ustedes encuentren en sus casas funcionan con este principio de circuito Thevenin. Lo que pasa es que la fuente de voltaje es alterna y funciona con 110 voltios o 120 voltios. En sus celulares este circuito también está y está en el puerto de audio o en el puerto USB. Si nos vamos a los computadores, este circuito también está en los puertos USB o en puertos de audio. ¿Qué es lo que está esperando el circuito? Que simplemente yo lo cierre. ¿Cómo lo voy a cerrar? Con una resistencia. Y esa resistencia por lo general se va a llamar RL o resistencia o carga. En circuitos 2 y más adelante los que son eléctricos no solamente van a colocar resistencia o en mecatrónica van a colocar son motores o circuitos RLC, que es un motor. Si son de telecomunicaciones, la carga no va a ser una resistencia, sino la carga va a ser una bobina, porque van a alimentar una antena de comunicaciones. Pero lo que nos interesa a nosotros es el VTH y el RTH. Entonces, si revisamos los pasos que yo les acabé de señalar, pueden empezar por cualquiera de los dos. No es necesario primero el voltaje y después la corriente y la resistencia. Entonces, vamos a hallarlo. Aquí decimos que trabajamos a circuito abierto. En muchos libros lo van a conseguir así, circuito abierto. Tal como está el circuito acá. Entonces, lo que nos interesa es el voltaje de A a B.
esto es lo que nos interesa. Si aplicamos diferencia de tensión, ustedes saben que es el voltaje en A menos el voltaje en B. Y resulta que este voltaje entre A y B, resulta que esto va a ser igual al voltaje VTH. ¿Cómo lo hacemos? Pues, como es un circuito abierto, ¿qué tenemos conectado a la izquierda de las terminales A y B? ¿Qué hay conectado ahí? No hay nada, ¿cierto? Entonces el circuito nos va a quedar como si las terminales no existieran. Y por aquí vamos a tener la fuente de corriente. Aquí estaría 1.5i. Aquí estaría nuestra resistencia de 100, la de 200. Por aquí pasa la corriente. Esta es de 40 y esta es de 20 voltios. Si quieren hallar el voltaje, podemos hacerlo por nodos o por mallas. ¿Qué método aplicamos? O podemos repasar nodos y mallas con este ejercicio. ¿Cuál aplicamos primero? ¿Mallas o no? Por nodos, profe. Nodos. Listo. Si aplico nodos acá, Ahí quedaría dos de entrada y una de salida, ¿cierto? sí, entonces si tomo esta corriente, yo diría que esta corriente entra, si tomo el sentido. Bueno, ustedes deciden si entran o salen, ustedes la pintan. Por ejemplo, vamos a llamar esta corriente ¿qué? Voy a comenzar en este orden. Esta de acá le voy a llamar I sub 1, esta de acá se llama I sub 2 y voy a llamar a esta I sub 3. Este nodo, recuerden que este nodo se conecta a tierra. Entonces aplicamos una ley de Kirchhoff de corrientes. Y este nodo se va a llamar nodo B sub 1. I sub 1, I sub 2. Entonces me quedaría la primera ecuación. Sería que I sub 1 más I sub 2 debe ser igual a I sub 3, ¿cierto? Pero entonces, si miro el esquema, aquí sé que la corriente I va a ser igual a la corriente I sub 2. Y que I sub 3 va a ser igual a 1,5i. O sea que la corriente I sub 3 es igual a 1,5 I sub 2. ¿Qué hacemos ahora?
¿Cuánto vale I sub 1? 2.5 y sus 2. Ah, no. No, aquí recuerden que nos toca mirar I sub 1. La cola de la flecha está en B sub 1. Decimos entonces que B sub 1 menos 20 voltios aquí va a ser igual Sobre 40 sobre ohms. 40. Ajá. Más la corriente 2. La corriente 2 aquí es igual a B sub 1 B sub 1 sobre 200 sobre ohms. 200. No colocamos referencia porque ya sabemos que vale 0. Y esto va a ser igual a I sub 3. Pero I sub 3 es 1,5 B sub 1 sobre 200. Si despejan B sub 1 de ahí, ¿cuánto les da? Entonces voy a llevar nuestra ecuación para el otro lado. Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Si factorizamos B sub 1, nos queda que B sub 1 es igual a un 40avo. 40avo más 1 sobre 200 menos, si paso este 1,5 sobre 200 y este 220 sobre 40 lo paso al otro lado. ¿Cuánto daría B sub 1? 9 sobre 400 o 0.022. Sí, a todos les da lo mismo. Bueno, paso acá. ¿Cuánto queda de tiempo? Si se llega a cerrar, nos volvemos a conectar. 9 minutos y medio. Ahí. Un cuarentavo, un 200avo menos 1,5 200avos, ¿cuánto les da? 9 sobre 400. Esto da 9 sobre 400. Y esto me daría un medio, ¿no? Y aquí entonces B sub 1 nos va a quedar 400 sobre 18. ¿Y esto nos da cuánto? 22.22 voltios.
22.22 voltios. Pero ese es el voltaje de acá, ¿cierto? El voltaje de esta resistencia, ¿cuánto nos daría? ¿Cómo calculamos el voltaje de esta resistencia? Pues tenemos I sub 2. Necesitamos hallar I sub 2. La corriente 2 es igual al voltaje 1 sobre 200. Si reemplazamos, nos quedaría 22.22 sobre 200. Eso les da como 0.11. 11. Y las unidades son amperios. Si calculamos el voltaje en la resistencia de 100, creo que es, en esta sección, el voltaje en la resistencia de 100 va a ser igual a 100 ohmios por la corriente 2. ¿Y esto cuánto nos daría? 11. 11 ohmios. Voltios, ¿no? Sí. Sí, señor. 11 voltios, perdón. 11 voltios. Listo. ¿Cómo calculamos entonces ese voltaje que nos están preguntando? Entonces, imagínense que ustedes tienen aquí el multímetro. Entonces, el voltaje va a ser la suma de estos dos. El voltaje de esta resistencia más el voltaje de esta. Pero resulta que nosotros ya calculamos este voltaje, ya lo calculamos. Y ya conocemos que este voltaje que pasa por acá, ¿de cuánto es? 22.22. Y este nos dio 11. La suma de los dos, ¿cuánto nos daría? 33.22. ¿Listo? Y ese sería el voltaje VTH. Entonces el voltaje VTH va a ser igual al voltaje de la resistencia de 200 más el voltaje de la resistencia de 100. Y eso sería 22.22 más 11. 33.22 voltios. Entonces ya conseguimos este voltaje, ya lo sabemos. Y nos quedaría solamente hallar la resistencia RTH. Ya llevamos la mitad del ejercicio. ¿Qué fue lo que hicimos? Solamente aplicar nodos o mallas, o supermallas o supernodos, lo que sabemos. Y calcular Profe, el voltaje que pase por ahí. ¿Sí? una pregunta, ¿el voltaje en la resistencia de 100 ohmios no se calcularía con I3? Pero, Tendría que multiplicar 0,11 por 1,5. sí, sí, perdón, me equivoqué. Sí, ese es el de la I2. Sí, es el de la I3, perdón. Aquí falta multiplicarlo por 1.5, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí. Sí, tiene razón. Aquí es I3. Y esto hay que multiplicarlo por
Sí, gracias. Entonces aquí me aumenta. ¿Cuánto nos daría 11 por 1.5? 16.5. Uy, pero ahí tiene que multiplicar 0.11 por 1.5, ¿no? Sí, dalo. Que es lo que vale I3. Sí, que es lo mismo que multiplicarlo acá. Sí, sí, o Ah, sea, ya sí, vi. Sí, sí. sí, va a ser igual. Sí. 0.11 por 1.5. Esto me da 0.16. Sí, es Sí, que pensé que señor. lo estaba multiplicando directo por encima. Y aquí me va a quedar entonces 16.5, ¿sí? Y esto me daría 38.7. Sí, 22.22 más 16.5. Y aquí corrijo. Y ya tengo ese voltaje. Me queda solamente la resistencia. Entonces, vamos al segundo caso. Para hallar la resistencia equivalente, apagamos las fuentes independientes y hay que colocar una fuente de prueba. Entonces, ¿cómo se hace eso?